Cordial saludo para todos, mi nombre es Valentina Herrera, estudiante de Tecnología en Saneamiento Ambiental. En este video vamos a explorar el simulador del movimiento rectilíneo de EducaPlus. A través de él se obtuvo tablas de datos, realicé gráficas y respondí preguntas clave que me ayudaron a entender la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En el simulador tenemos unas variables que son de tiempo, posición, velocidad y aceleración inicial. Este simulador nos permite introducir valores iniciales y al hacerlo podemos observar cómo se comporta el objeto en movimiento y obtener registros de su posición y velocidad en función del tiempo. Por ejemplo, podemos darle una posición inicial de 0, una velocidad inicial de 1.1 metros sobre segundos y una aceleración inicial de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son valores que uno mismo puede darle y le damos play. Automáticamente se detiene a los 11 segundos y nos arroja unos resultados para posteriormente importar los datos en Excel y hacer las gráficas. Bueno, en mi caso lo hice con dos aceleraciones principales, una con aceleración de 0.0 y la otra aceleración con 0.9. En el primer caso, con aceleración 0, la tabla mostró que la velocidad siempre se mantuvo en 2.6 y la posición creció en la misma proporción. Y en el segundo caso, con la aceleración positiva, vimos cómo la velocidad y la posición aumentaban cada vez más rápido. Aquí tenemos los datos de la tabla 1 con aceleración 0 y la tabla 2 con aceleración 0.9. Posteriormente hicimos las gráficas y se demuestra que hay un movimiento rectilíneo uniforme en tiempo, posición versus tiempo, ya que es recta, en velocidad versus tiempo es constante y en aceleración tiempo es igual a 0. Aquí en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tenemos que nuestra gráfica de posición tiempo es parabólica. Nuestra velocidad tiempo es una recta inclinada y nuestra aceleración tiempo es constante. Como conclusión, tenemos que el comportamiento de las gráficas depende de la aceleración. Cuando no hay aceleración, la velocidad es constante. Y cuando sí hay aceleración, en las gráficas se demuestra que el movimiento se intensifica con el tiempo. Aquí tenemos pues algunas conclusiones y vamos a dar respuestas a las preguntas A, B, C. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las gráficas que obtuvimos? Bueno, aquí están las diferencias. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición y el tiempo son una recta con pendiente constante y en el otro es una curva parabólica ascendente.
En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad y el tiempo son una línea horizontal ya que la velocidad no cambia y en la otra es una recta inclinada porque la velocidad aumenta o disminuye en otro caso de forma lineal. En el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración y el tiempo son una línea sobre cero ya que no existe aceleración y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una línea horizontal porque hay una aceleración constante. La pregunta B dice sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, el movimiento deja de ser acelerado, se convierte en movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad se mantiene constante. C. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Esta representa el desplazamiento en el intervalo del tiempo. Esto nos permite ver cómo el comportamiento de las gráficas depende de la aceleración. Cuando no hay aceleración, la velocidad es constante. Y cuando sí hay, se demuestra que la aceleración cambia y aumenta con el tiempo. Gracias a este ejercicio se pudo comprobar que la aceleración es el factor que determina si un movimiento es uniforme o acelerado. Una mayor aceleración implica un mayor aumento de la velocidad y mayor desplazamiento en menos tiempo. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.